el diseño de la política pública, si bien es importante que se reconozca la voz de los y las jóvenes, y que son los actores y los protagonistas principales de esta política pública, también tenemos que concebir algo importante en términos del diseño de la política pública que tiene que ver con el sistema responsable de construir una política pública muy sólida, aterrizada, realista y con los recursos necesarios para poderse ejecutar. Por tanto, concebir que el sistema de políticas públicas se articule y se dinamice de una manera importante es fundamental. Quiere decir que el sistema de políticas públicas no se reduce únicamente al andamiaje institucional responsable de legislarlo, responsable de darle toda esa alma que se va a materializar en la política pública en sí misma, los decretos reglamentarios, sino que también hay una necesidad de que entendamos que la sociedad civil es fundamental en esta dinamización de esa política pública. Adicionalmente, el sistema de partidos, que ha facilitado, por ejemplo, que existan diferentes voces dentro de la comprensión también de lo que es la juventud, porque hemos dicho que la juventud es heterogénea. La juventud responde a diferentes características, no podríamos unificarla en una única visión. Y esto quiere decir que cuando nosotros concebimos esa diversidad de voces, esa multiplicidad de necesidades, estamos reconociendo también que las condiciones para que esa política pública se dinamice son fundamentales también en la incorporación, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional, que también aportan una visión que, aunque no está directamente contenida en este andamiaje institucional estatal, requiere que también apoye justamente esa dinamización multiactor para darle garantías a la ejecución de la política pública de las juventudes. Y esto quiere decir que muchas veces las iniciativas juveniles respaldadas por iniciativas ciudadanas o iniciativas de agentes de la cooperación internacional u otros agentes sociales, le dan un peso importante en territorios donde a veces no contamos con una institucionalidad lo suficientemente fuerte para darle ese impulso que necesita la voz de los y las jóvenes. Por tanto, hoy asistimos a concebir este sistema de la política pública de juventudes como un todo, como un engranaje de diferentes actores que hacen parte justamente de estos sujetos que van a ser escuchados, que van a ser atendidos, pero a los cuales también les vamos a dar el lugar, el rol y la importancia que deben tener como agentes de transformación social. Significa que las juventudes actúan acorde a esas necesidades de ese contexto particular. En el momento en el que se concibió esta visión de la juventud, estábamos atravesando un momento de la posguerra y que claramente los jóvenes tuvieron un rol muy importante, preponderante en todos esos procesos de cambio, de transformación que se vinieron dando en su momento. Los jóvenes entonces suponen que son una agencia, una posibilidad de cambio, de transformación y por supuesto de asumir una postura muy activa en cuanto al statu quo o al establecimiento que en su momento se, digamos, posicionaba como cierto. Adicionalmente a esto, hay otra corriente que nos lleva a comprender que los jóvenes no necesariamente son producto de esas realidades sociales históricas que responden a las necesidades particulares de su tiempo. Hay otro enfoque que tiene que ver más con una mirada biologicista, ¿cierto? Donde los jóvenes pues hacen parte de un grupo etario que responde también a una construcción social, evidentemente. Quiere decir que los jóvenes están enmarcados en una temporalidad, en un espacio de tiempo en el cual se asumen como, digamos, quienes tienen que conquistar una mayoría de edad para poder ser unos seres dotados de capacidades, condiciones, para posicionarse como mayores de edad en un momento de la historia en la cual
ellos van a ser transformadores, ellos van a ser, digamos, sujetos activos para construirse como ciudadanos de primer nivel, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, desde nuestra mirada de las incidencias políticas y los procesos de transformación, es importante decir que ninguna de estas dos miradas necesariamente están excluidas. Las dos aportan a esta comprensión de la heterogeneidad de los jóvenes. Y es que en los territorios nos hemos dado cuenta que las construcciones del ser joven dependen mucho de esas realidades particulares. Si hablamos del sur de Córdoba, son jóvenes que habitan un territorio con unas realidades bastante particulares. En principio son jóvenes que están, digamos, atendiendo todo lo que tiene que ver con los efectos del conflicto armado. Y supone además que en este contexto de conflicto armado, donde han habido tantas vulneraciones de derechos, tantas condiciones que los han constreñido a un territorio limitado, por supuesto, por el accionar de los grupos armados ilegales, los jóvenes son ese motor de cambio que un poco silenciosamente han ido generando un posicionamiento bastante profundo, pero muy sutil a esas realidades que están enfrentando. Entonces, la heterogeneidad sigue manifestándose en esta realidad de nuestros jóvenes en cuanto son agentes de cambio social y que adicionalmente están propiciando transformaciones muy concretas desde las artes, desde el deporte, desde su posicionamiento como sujetos políticos y que están acorde a esa realidad particular, concreta, en este caso de los territorios que tan afectados han resultado por el impacto del conflicto armado. Bueno, este enfoque de la comprensión y los referentes desde el punto de vista académico con respecto a las juventudes es importante tenerlo en cuenta en clave de la Ley Estatutaria de las Juventudes, que posicionan a este grupo social como agentes de cambio social. Y es importante tenerlo en cuenta porque claramente cuando concebimos a los jóvenes como agentes de cambio social, estamos reconociendo su capacidad de agencia, su capacidad para ser sujetos, actores, transformadores de esa realidad social y por tanto importantes para concebir una nueva política pública que los acoja y que responda a sus necesidades, a sus realidades. Adicionalmente a esto, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de políticas públicas de las juventudes, muchas veces asumimos una postura un tanto adultocéntrica, es decir, que son los adultos, ¿cierto?, quienes han logrado la mayoría de edad, los encargados de diseñarla, los encargados de ejecutar también los planes, proyectos, programas que responden a esas necesidades y esas realidades de los jóvenes. Sin embargo, claramente hoy nos damos cuenta que eso está un poco mandado a recoger. Quiere decir que los jóvenes, claramente, en su capacidad de agencia como sujetos políticos, como transformadores de realidades, nos están mostrando que la política pública de las juventudes es una responsabilidad justamente de ellos y de ellas. Claramente, los jóvenes son quienes conocen esas realidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros jóvenes de este territorio en particular, son jóvenes que han sufrido el embate del conflicto armado y el control social de muchos grupos armados legales e ilegales. Y por tanto, las oportunidades un poco de desarrollo personal de los jóvenes han quedado limitadas. Esto quiere decir que las realidades de los jóvenes están un poco reducidas al lograr el goce efectivo de sus derechos en términos materiales. Sin embargo, sabemos que los jóvenes no solamente se impactan a nivel del desarrollo material de sus condiciones de vida, también se impactan en términos de concebir que hay otro futuro posible. Y esto claramente tiene que estar comprendido en el diseño de las políticas públicas de juventudes. ¿Y quiénes serían entonces los responsables de expresar y de reconocer esto? Justamente los jóvenes. Por tanto, el módulo que me encuentro desarrollando apunta a ese elemento, a concebir cómo los jóvenes también son agentes claves para la formulación, para el diseño de sus planes, de sus programas, de sus objetivos estratégicos y por supuesto de esas acciones que van a responder en clave de esta mirada gradual, progresiva, de impactar
a las necesidades concretas de los jóvenes y las jóvenes de los territorios. Por tanto, cuando hacemos un diseño de política pública, tenemos que empezar por reconocer a esos jóvenes, reconocer quiénes son, dónde viven, con quién viven, cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus expectativas de vida, cuáles son sus intereses, cuáles son esos gustos, cuáles son esas limitantes, cuáles son esos obstáculos para su desarrollo integral. Este ejercicio claramente es importante hacerlo a la luz de las nuevas narrativas y a la luz de las nuevas expresiones que tienen los jóvenes. Los jóvenes no pueden ser solamente vistos desde una perspectiva en la cual son rebeldes, son disruptivos, aunque claramente que lo son. Digamos que ese es un resultado un poco de su rol dentro de la sociedad, transgredir un poco ese establecimiento o ese statu quo que los adultos han concebido como correcto, como normal. Pero claramente también hay que decir que los jóvenes son una energía vital, una energía que aporta mucho al dinamismo, a la innovación, a la transformación, a nuevas comprensiones de hacer política que no solamente están limitadas a un estructuramiento institucional, sino también a estas nuevas formas que estamos conociendo y a las cuales estamos asistiendo, en las cuales otras expresiones están presentes. El arte, la cultura, los deportes son fundamentales a tener en cuenta en estas nuevas narrativas, porque es a través de ellas que los jóvenes están expresando su sentir, expresando sus necesidades. Y con esto quiero fortalecer justamente esta idea de que la energía transformadora de los jóvenes debe estar materializada no solamente en esas acciones, sino también en la concepción misma de la política pública, en la cual tenemos que reconocer que si bien son los jóvenes quienes están allí como actores centrales, protagonistas del diseño de su política, también hay otros actores importantes que debemos tener en cuenta para un éxito en el diseño y en la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a algo efectivo de los derechos de los y las jóvenes. Un aspecto súper importante para tener en cuenta en términos de el seguimiento a la política pública de juventudes tiene que ver con cómo concebimos esta política pública y cuáles son estas necesidades sentidas de los jóvenes del territorio en términos de la incidencia, en términos de la capacidad de agenciamiento y por supuesto de la comprensión de una gobernabilidad desde la base, una gobernabilidad comunitaria. Cuando entendemos que la política pública puede ser creativa e innovadora, estamos entendiendo que las formas de hacer política se han ido transformando en el tiempo y que hoy necesitamos una política pública ágil, una política pública que responda a estas necesidades y a estos intereses de los jóvenes y de las jóvenes, que en el caso de los territorios que hemos intervenido y en los cuales hemos escuchado, están diciéndonos muchas cosas. Están diciéndonos en principio que la forma como se han construido las relaciones en términos políticos y en términos sociales han conducido a unas formas en las cuales no estamos reconociendo claramente todo ese poder que tienen los y las jóvenes del territorio. Significa entonces que estamos reproduciendo unas formas de cultura política que responden a estas prácticas tan incorporadas, tan enraizadas en términos de la ejecución de los planes, los programas, los proyectos, desde las maquinarias, desde los partidos políticos tradicionales y desde estas formas de hacer política que hemos venido reproduciendo y a las cuales los jóvenes hoy son tan críticos. Cuando vemos jóvenes que han salido a la calle, que han salido a manifestarse, a expresarse, a decir que quieren un país diferente, estamos reconociendo también jóvenes del territorio a los cuales no necesariamente se les han dado estas oportunidades para su posicionamiento como sujetos de cambio social. Y hay que decirlo, porque la realidad de la ruralidad es completamente diferente. Cuando escuchamos a los jóvenes de los territorios del sur de Córdoba, nos están diciendo que hay muchos jóvenes de la ruralidad que no alcanzan a expresar su voz, muchos jóvenes que tienen que vincularse a grupos armados legales e ilegales como formas de
salir adelante o desarrollarse como profesionales o como posibles sujetos que puedan responder o que puedan atender sus necesidades materiales concretas. Y esto es muy preocupante, porque los jóvenes están siendo sujetos de militarización, tanto de grupos armados legales como ilegales, porque no hay oportunidades claramente para que ellos puedan desarrollarse de una manera integral. Esta es una de las principales necesidades que expresan los y las jóvenes del territorio. Otras de las necesidades que son muy importantes de escuchar y que es importante darle una atención prioritaria tiene que ver con cómo muchas veces las jóvenes, en este caso mujeres, también tienen una limitación en cuanto a su proyección profesional. El embarazo a temprana edad, la construcción de familias en condiciones, digamos, tempranas, precoces, atienden a algo súper importante y que debemos también atender. Y tiene que ver con que no hay una formación o un acompañamiento en términos emocionales para las jóvenes. Muchas veces estos modelos de crianza tradicionales, conservadores, no le dan un lugar para poderse expresar. Y esta posibilidad de salir adelante o desarrollarse profesionalmente o desarrollarse de una manera integral como personas está siendo resuelta de una manera, digamos, un poco precoz en la construcción de familias que no necesariamente se dan en un momento en el cual se ha logrado una formación o un crecimiento personal, profesional, sino que se da justamente en el momento en el cual las jóvenes quieren salir de ese sistema opresor o de ese sistema que no les escucha y que no les atiende a sus necesidades, en principio afectivas, posteriormente materiales y de otras índoles. También estamos reconociendo jóvenes que no logran conseguir condiciones materiales para su desarrollo profesional. Estos jóvenes que por condiciones excepcionales han logrado formarse, educarse, cuando regresan a su territorio no encuentran opciones laborales. Esto es fundamental tener en cuenta en el diseño de las políticas públicas, porque son jóvenes que si bien se están cualificando con un gran esfuerzo, no logran volver a sus territorios justamente porque no hay condiciones ni hay opciones laborales, lo cual les obliga a salir de su territorio y a construir un proyecto de vida, muchas veces en la ciudad o muchas veces en otros lugares, donde no necesariamente están apoyando al desarrollo de su propio territorio. Por tanto, la política pública debe reconocer todas esas situaciones a las cuales se enfrentan los y las jóvenes, en términos de acompañamiento psicosocial, en términos de oportunidades para su formación profesional y en términos también, por supuesto, de este último aspecto que no es menos importante y que le apunta a la generación de ingresos y a la generación de empleos y de condiciones para un desarrollo profesional óptimo, no solamente individual, sino a nivel también colectivo y de los territorios.